GTI presenta todo sobre factura electrónica y temas tributarios para que tenga sus cuentas claras, haga sus consultas, tome nota y evite sanciones. 12 del mediodía con 9 minutos, continuamos en esta segunda emisión de Noticias Monumental, ya con nuestra sección de GTI, la factura electrónica confiable, para que usted haga sus consultas sobre facturación electrónica y presentación de declaraciones de impuestos con nuestros expertos, con nuestros amigos de expertos de GTI. Habilitamos a partir de este momento el 905-222-0000, 905-222-0000, también nuestra plataforma de WhatsApp, el 89935-935, para que usted haga sus consultas, y damos la bienvenida a la licenciada Dunia Zamora, asesora en temas fiscales y tributarios de GTI. Doña Dunia, muy buenas tardes y gracias por atendernos hoy lunes. Muy buenas tardes a todos, gracias a ustedes por la confianza. Bueno, doña Dunia, vamos a empezar a hablar de un tema importante, ya lo habíamos tocado hace aproximadamente 15 días, pero es bueno ir machacando sobre este asunto. Ya estamos a mes y una semana más o menos de que se dé el cierre fiscal, y es un buen momento, bueno, quienes en algún instante hemos tenido que ver con procesos contables, sabemos que este último mes antes del cierre fiscal es un buen momento para poner todo en orden. Así que este es el momento para empezar a buscar ese montón de comprobantes que no teníamos, que creímos tener, o que realmente es hora de ponerle orden a algún tipo de proceso contable. Así que podríamos empezar a hablar de este periodo de cierre fiscal que se da el 31 de diciembre, se da con el cierre de año, y que necesita ya desde este momento poner en orden muchas cosas, doña Dunia. Sí, la verdad es que si hiciéramos un proceso siempre un poco más ordenado, correríamos y sufriríamos menos al final. Pero bueno, hay que irnos a preparar. Entonces, lo primero es recordar el adelanto del impuesto sobre la renta que se debe cancelar ahora en diciembre en utilidades. Para quien ya lo ha venido cancelando, pues este es el tercer adelanto que estaría presentando para efecto de cumplir con lo que establece la ley de renta. Y también es importante, Paul, que en este mes estén presentando lo que es la solicitud de cambio de régimen de utilidades si alguien va a cambiar de régimen. ¿Quién puede cambiar de régimen? Una persona que está en inmobiliario, en alquileres, que alquila un terreno, alquila un edificio y dice, la verdad es que yo debería estar en utilidades porque yo tengo un empleado dedicado tiempo completo a esta actividad y yo creo que hago una determinación de renta más razonable para mí y la ley me lo permite y yo debería de pasarme a utilidades. Bajo el nuevo reglamento de renta que nos dieron de regalo de Navidad del año pasado, recordemos que hay que hacer la solicitud en el periodo inmediato anterior. Entonces debería estar buscando la documentación, llenando el formulario con el contador si es que le conviene pasarse del régimen al régimen de utilidades. Eso también debería estar haciendo el contribuyente. En este punto, doña Dunia, y esto nos va a abrir a varias consultas, estoy casi segura. O sea, pongamos un ejemplo, y usted me lo decía muy claro. Si digamos yo tengo varias propiedades y las alquilo, pero en este momento yo pongo a una persona, un empleado, a que me ayude en todo ese proceso. Ya con solo eso, ya yo puedo cambiar de régimen. Sí, el artículo 5 nos dice que aquellas personas que tienen una persona a tiempo completo, ¿verdad? Dedicadas a estas actividades de los alquileres, limpiar, mantenimiento, cobrar, ¿verdad? Lo que haga esa persona que tenga que ver con esas actividades, puede pedir un cambio de régimen, debe comunicarlo, eso sí, de previo, debe llenar el formulario respectivo. Pero ahí hay que tener un cuidado, Poli, es que si yo me cambio a utilidades, si yo estoy en alquileres de terreno y edificios, casas, etcétera, yo me cambio a utilidades,
yo me tengo que quedar en ese régimen de utilidad por un mínimo de 5 años, dice la regulación. Si es que estoy en rentas mobiliarias, porque lo mío son derechos de autor, son dividendos, son otras rentas y cumplo los requisitos, también tengo una persona dedicada a esas actividades y me quiero cambiar, también tiene que comunicarlo antes del inicio del nuevo periodo fiscal, y ahí el mínimo por el que tiene que quedarse en utilidades es de 1 año. Entonces es importante pues que también hagan la proyección financiera de qué es lo que más les conviene, ¿verdad? Sobre todo los de alquileres de inmuebles y edificios, porque si se pasa, se tienen que quedar en ese régimen por 5 años. Muchas veces las personas que se pasan es porque pagan menos tributos en ese régimen a raíz de que tienen unos gastos importantes, por ejemplo, gastos de financiamiento, de intereses, tienen planilla, tienen bastantes erogaciones y pues no resulta razonable estar en un régimen donde están pagando más allá de su capacidad económica. Muy importante es consultar este procedimiento al contador, porque el contador es quien le puede dar la clave a usted de si es posible o es realmente ventajoso hacerlo o no hacerlo. Así es que no es meramente pasarse, es ver qué me implica a mí financieramente, no solamente en el caso de inmuebles, no solamente este año, sino en los próximos, porque la gracia es que en la ecuación yo gane, ¿verdad? Yo haga un ahorro tributario dentro de lo que la ley me permite, porque realmente es lo razonable dado el nivel de gastos que yo tengo para generar esa actividad. También, y recuerdo el número de teléfono para que usted haga sus consultas, el 905-222-0000, 905-222-0000, o nuestra plataforma de WhatsApp, el 899-35935. También este año, doña Dunia, tenemos una situación extraordinaria. Bueno, a inicios de año se dio el hackeo del Ministerio de Hacienda. Esto nos debe preparar también para una declaración mucho más ordenada y también que podríamos tener algunos inconvenientes a la hora de presentar las declaraciones. Eso sería así si tributación no ha terminado para esa fecha el periodo de vinculación de información que se le generó. Tributación normalmente uno le va pagando y debería irse llegándole la información más en línea, si ha venido pagando a través del banco, porque es más simultáneo el proceso. Dado el hackeo, como bien usted señala, que hizo que algunos tuvimos que ir al banco, llenar los formularios, pagar, entonces todavía hay datos que puede que la Administración Tributaria esté conciliando. La Administración Tributaria en sus resoluciones dijo y sus comunicados que iba a estar avisando cuando oportunamente ese proceso hubiera concluido. Yo no he visto la comunicación de que hubiera concluido ese proceso. Entonces eso significa que las personas primero tenemos que tener mucho cuidado cuando entramos al banco de no pagar un impuesto de IVA o de renta que nos aparece como pendiente todavía cuando ya lo pagamos, porque para muchos todavía les sigue apareciendo esos saldos como pendientes a pesar de que los pagamos en ventanilla. Segundo, yo debo tener la documentación a la mano de cada uno de esos pagos para que mi contador lo sepa y mi contador entonces esté tranquilo de que ese pago ya se realizó. Recordemos que yo hago un adelanto ahora en diciembre. El pago definitivo lo voy a hacer, la liquidación, definitiva la voy a hacer en marzo. En marzo entonces el contador tiene que rebajar, por así decirlo, del monto del impuesto a pagar, lo que efectivamente él tiene por probado que el contribuyente ha pagado. Entonces el contador necesita esa información para poderlo hacer. Una consulta que siempre nos hacen, doña Dunia, ¿quiénes están sujetos a los adelantos de renta? Todos los contribuyentes del impuesto sobre las utilidades, o sea, todos los que pagamos mediante una declaración anual de renta, el D101, estamos sujetos a pagar los adelantos de renta. Y se hacen el primer pago parcial, se hace el último día hábil del mes de junio, el segundo pago parcial, el último hábil del mes de septiembre, y el tercer pago parcial, el día hábil del mes de diciembre. Así que es muy importante tenerlo en cuenta en ese sentido. Nos preguntan acá, es importante, ¿qué pasa con aquellos que están bajo el régimen simplificado y el régimen especial agropecuario?
¿Cómo funciona esta situación con ellos? En la parte de lo que es la declaración, para ellos va a funcionar dependiendo del régimen en que esté y la modalidad. Por ejemplo, en el régimen de especial agropecuario, algunos de ellos tienen dos actividades. Tienen una actividad que está en el REA y otro que está en el régimen de utilidades tradicional. Entonces ellos también van a presentar un D101. Por eso ahí las respuestas nunca son tan generales como uno les gustaría. Ahora tienen que irlas a revisar con su contador. Y en el caso del régimen simplificado, ellos tributan por trimestre. Y aquí nos hacen la pregunta, ¿debo contratar o no un contador? ¿Cuánto le debo pagar y dónde puedo averiguar sobre el tarifario? El tarifario lo puede ver en el Colegio de Contadores Privados, ahí puede ver el tarifario. Y ese tarifario es un tarifario de mínimos. No todos los contribuyentes tienen el mismo volumen transaccional. Por eso el contador, que es responsable y cuidadoso, usualmente no le va a dar un monto al aire. Tiene que ver o saber o conversar con usted para saber qué volumen de transacciones tiene, si usted tiene empleados, cuántas declaraciones tiene que hacer usted, qué tipo de actividades realiza, para que el contador pueda medir cuánto tiempo y qué nivel de responsabilidad le lleva a él preparar esa contabilidad. Doña Dunia, otra de las preguntas que están surgiendo, bueno, ¿qué pasa con los que hacen negocios en dólares? ¿Cómo hacer ese cambio con el diferencial? ¿Cómo hacer todo con el diferencial cambiario? ¿Qué tema más complejo es el diferencial? Sí. De todas las preguntas, esa es la que lo pone uno más en aprieto porque la gente quiere certeza. Y aquí tenemos un tema importante. Primero vamos a decir, para todas las ventas y para todas las compras o gastos que yo tuve, yo evalúo las transacciones para efectos de tributación con el tipo de cambio de venta del Banco Central, porque eso es lo que dice la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto de valor agregado. Y entonces alguien diría, entonces no es tan complicado. No, sí es que también seguimos. Resulta que en el tema del diferencial, la administración tributaria quiso en algún momento decir que el diferencial solamente había que usarlo como ingreso gravable o gasto deducible en la declaración en la medida en que estuviera realizado, o sea, que se diera por un hecho que de alguna manera usted tuvo ese ahorro o le ingresó ese dinero a su favor. ¿Qué es lo que sucede? En la ley del impuesto sobre la renta y el reglamento, cuando uno lo lee, de lo que está describiendo es la base de devengo, o sea, que aunque esté por pagar o por cobrar ese gasto o ese ingreso por diferencial, hay que tratarlo como un ingreso gravable, si está relacionado con la actividad que yo hago por la que pago renta, o bien como un gasto deducible en mi declaración. Y así, digamos, hemos entendido durante años que eso es el tema. Bueno, viene y resulta que con la ley 9635 se introduce una variable adicional, que dice que en ganancias y pérdidas de capital, como pasa cuando usted puede vender un inmueble o cuando usted puede vender un título valor, se va a cobrar ese ingreso como gravable o se va a considerar ese gasto por diferencial como deducible cuando está efectivamente pagado. Y eso significa que uno tiene que tener un control desde el día 1 que uno hizo tiene ese derecho, ese bien que va a vender, ese activo, ese pasivo que está negociando, hasta el momento en que esto va a liquidarse. Y eso pueden ser 3 meses, 90 días, 5 años, 4 años, 3 años, N tiempo. Bueno, entonces Tributación saca hace cerca de 2 años un criterio diciendo que se paga sobre realizado. Y por supuesto, los diferentes actores económicos dicen no señor a 2 cosas. No señor a la forma en que se comunica la decisión como sin haber sido discutida con el público y no señor al fondo porque eso no es lo que dice la ley. Sin embargo, a pesar de que ese criterio quedó sin efecto en los tribunales, cuando le hacen consultas a la administración tributaria, que se llaman consultas usualmente 119, ella habla del realizado, o sea, ella sigue manteniendo el criterio de que ahora lo que debería de privar es el realizado, por decirlo en términos sencillos.
Si nos vamos entonces a lo que dice la ley, en principio, todo ingreso por diferencial que usted tenga, porque cuando usted hizo la negociación el tipo de cambio estaba a 620 y ahora está en 650, o todo gasto que usted tenga por la misma razón, entonces, tal vez porque incluso bajó, subió el diferencial. Si nos vamos a la ley, ese ingreso por diferencial es gravable y ese gasto por diferencial es deducible, a como le interpretamos muchos. Si nos vamos a lo que dice tributación, es cuando efectivamente eso se ha materializado. Pero ojo, porque eso significa hacer la relación con el día cero, con el día con que se inició la transacción. Y para eso usted tiene que tener muy buenos históricos y muy buen sistema de contabilidad para poder hacer una buena determinación de esas diferencias cambiarias y, por supuesto, tener la evidencia para soportarlo ante la administración tributaria. Eso le iba a decir porque, por ejemplo, el dólar ha venido en caída, por decirlo así, en las últimas semanas. Y, por ejemplo, si yo vendía algo a principios de este mes, el costo del dólar ha bajado tanto que incluso podría incluso... Puede haber perdido. Exacto, puede darse pérdidas y por lo tanto esas pérdidas pueden ser deducibles, no gravables. Así es, por eso ahí lo importante es, como bien decimos a veces los colegas, que uno mida el riesgo tributario de lo que uno está decidiendo. Usted tiene la opción de hacer una consulta, por supuesto, 119, o ver las respuestas que le ha dado la administración tributaria a otros contribuyentes, pero tengamos presente que no vamos a tener seguridad al 100% mientras todavía estamos discutiendo el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto? Bueno, en utilidades, en el D101, ¿aplico el devengo o aplico el realizado? Y si nos, como te decía, si la mayoría que abogamos, porque ahí lo que dice es devengo, se da, pues entonces todo ingreso es gravable, todo gasto es deducible y vivimos con eso y somos consistentes con eso. Y si es que va a aplicar el realizado, pues será hasta que se materialice o en la caja se materialice eso. ¿Qué es el tema? Que usted sea consistente, Paul, en su política. Porque si usted un día dice, ay, no, es que ahora me conviene el devengo, no, es que ahora me conviene ponerle el realizado. O sea, no, es que un día sí considero todos los movimientos, ¿verdad? En esas operaciones por cobrar en dólares o por pagar en dólares, y otros días no, porque depende. Si usted hace eso, usted ahí sí está actuando de una manera muy errática y mayor riesgo para usted como contribuyente porque no está siendo consistente. La ley le da el derecho al contribuyente de interpretar la norma jurídica. O sea, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios le dice al contribuyente que la puede interpretar, pero la tiene que sustentar técnicamente por qué decidió aplicar o cómo es que usted entiende eso así. Lo que usted no puede estar haciendo es jugando con las cosas, porque usted se expone entonces a que su conducta la puedan considerar fraudulenta, entre otros calificativos, sobre todo por los montos de los cuales estemos hablando, porque no es lo mismo a una persona que dice, mira, es que mi riesgo tributario, mi monto que yo me estoy exponiendo con esto es a pagar 100,000 colones menos o 100,000 colones más de impuesto de renta que aquel que se está exponiendo en millones de colones. Entonces, es importante siempre que el contribuyente aprenda a hablar de riesgo, decimos nosotros. O sea, ¿qué me significa esto? Tengo posibilidad de que tributación venga y me valore mi conducta y la consideraría que yo la interpreté, aunque no compartamos el criterio, pero que la interpreté, que está fundamentado, que no es antojadizo, o mi conducta puede hacer que tributación considere que yo estoy deformando la realidad, queriendo ocultar los hechos, alterando los números, y entonces es otro el calificativo que va a dar a mi contabilidad y a mi conducta. El monto, ¿vale la pena? ¿Cuánto es el monto que yo me estoy exponiendo? ¿Cuánto podría impactar eso en mi patrimonio en caso de que yo tuviera que tener una discusión con tributación y saliera perdiendo en la discusión? Y cuarto, ¿tengo algún recurso legal que pueda presentar para defenderme eventualmente? Un punto muy importante, doña Dunia. Le agradezco mucho que nos haya aclarado mucho sobre estos puntos, sobre el cierre fiscal, así que todos a ir alistando ya y poniendo en orden, por decirlo así, poniendo en orden la casa, para no tener que correr tanto con los cierres fiscales, porque
Los cierres fiscales siempre son una tremenda carrera, pero depende de nosotros precisamente hacerlo de una forma más ordenada. Gracias a la licenciada Dunia Zamora, asesora en temas fiscales y tributarios de GTI, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, y nada más recordarles los números de teléfono de GTI para que si usted tiene alguna otra duda, llame al teléfono 2105-4400, 2105-4400. También puede hacer sus consultas al WhatsApp 6128-6044, 6128-6044, que en GTI le atenderán todas sus consultas. GTI presentó Todo sobre Factura Electrónica y Temas Tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones y tenga sus cuentas claras.